Aleluya, bendito Dios. Amén, santo. Hermanos amados, este día abren su Biblia en el libro de San Juan, capítulo 8, verso 31. Alabado Dios, bendito sea el Señor en esta tarde. Bendito sea Dios en esta tarde. Aleluya. Alabado sea Dios en esta tarde. Alabado Dios. San Juan 8, verso 31, 32, 33 y 34. Amén. ¿Todos lo tienen? Amén. Bendito Dios. Amén. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La iglesia dice: Amén. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y le respondieron: linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Se pueden sentarse, hermanos amados. Amén, santo. En esta tarde, excusó mi familia estaban haciendo algo ahí, no pudieron llegar, pero todo está bien. Hermanos amados, en esta tarde, la palabra de Dios nos habla a través del libro de San Juan, diciéndonos que nosotros, para ser un verdadero discípulo, tenemos que permanecer en Él. Amén, Señor. Y a todos aquellos que nos ven a través de estos canales, estamos transmitiendo desde Fort Myers, hoy 27 de septiembre del 2020. Y esta palabra, aquellos que nos ven en Sudamérica, Norteamérica, yo estaba viendo en el YouTube que estaban viendo en otro lado, en Guatemala, en otros países. La palabra de Dios se ha ido a través de estos canales extendiendo por muchas partes del mundo. Amén, Señor. Y hermanos amados, pero Dios quiere que para ser un verdadero discípulo tenemos que permanecer en el Señor. Amén, santo. El Señor hizo prueba a los judíos que habían creído en Él. A veces aceptamos algo, pero no sabemos que ese algo tiene reglas. Y las reglas a veces no nos gustan. Santo es Dios, aleluya. Y Dios les habla, les dijo entonces Jesús, le dijo a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneceréis en mi palabra. Cuán importante es permanecer en la palabra de Dios. Amén, Señor. Y cuán difícil es cuando el pueblo, conociendo la palabra, y se aparta de Dios. Bendito el Señor. En medio de esta epidemia, hermanos amados, a muchos se les ha apagado la fe. En el nombre de Dios, aleluya. En medio de esta epidemia, hermanos amados, a muchos se han alejado y se les apagó la fe. Bendito el Señor. Pero el Señor dice, quiere que nosotros permanezcamos en su palabra para ser un verdadero discípulo. Amén, Señor. Y para ser un verdadero discípulo tenemos que permanecer en la palabra del Señor. Santo es Dios. Si nosotros no le damos la importancia a la palabra de Dios, estamos en peligro. Bendecido sea. Porque no le damos importancia. Por eso Él les hizo esta pregunta y les dice: entonces dijo Jesús a los judíos que le habían creído, que habían creído en Él:
si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. La palabra viene para nosotros. Esta palabra nos habla a nosotros a la actualidad. Si nosotros permanecemos en la palabra del Señor, seremos verdaderamente discípulos del Señor. Y para ser discípulos del Señor, tenemos que hacer lo que nuestro Maestro hizo. Hermanos amados, el verdadero discípulo va a tener que enfrentar el mundo, hermanos amados. Cuando usted le habla al mundo y usted es rechazado, pero no con eso, usted se va a dejar de ser discípulo. No se va a desanimar. Hermanos amados, en el mundo hay hombres que desaniman al cristiano. Mire, hermano, si no es verdadero discípulo, se va a desanimar en el camino, porque hombres que hay en el mundo dicen, no existe Dios, dice. No hay Dios. Pero temen a la muerte, le tienen miedo a la muerte. Y entonces digo yo, si no hay Dios, entonces, ¿qué pasaría si te mueres? Sí, nos vamos a morir por ahí, pero ahí después que salgamos, nos vamos a injertar en otro y va a crecer otro hombre. La ignorancia del mundo, hermanos amados, que hace, que engaña al cristiano. Si usted sabe, en la India, la gente cree en los animales. Una vaca, que el espíritu de su familiar, de su abuela, está en esa vaca. Hermanos amados, déjame decirle, la palabra de Dios dice lo contrario. Por eso el verdadero discípulo, hermanos amados, tiene que permanecer en el Señor. Y el permanecer en el Señor, hermanos amados, muchas veces nos cuesta trabajo, ¿o no? Nos cuesta trabajo permanecer en el Señor. ¿Por qué, hermanos amados? Porque hay una promesa para nosotros, pero esa promesa tenemos que trabajar mucho en el Señor. Al pueblo de Israel, hermanos amados, cuando salió de Egipto, se le promete una tierra donde fluye leche y miel. Pero ¿sabe qué es lo que pasó? El pueblo, conociendo, instruido en la palabra, se aparta de Dios. Se aleja de Dios. Y las consecuencias del apartarse de Dios que estamos estudiando hoy, estaban sufriendo. Decía el pastor, si estudiamos el libro de Jueces, hermanos amados, el pueblo de Israel, hermano, es bien delicado, pero dice que hasta los burros lo mataban y lo comían la carne porque no había comida en esa tierra donde Dios les dijo que iba a haber leche y miel. Pero ¿qué es lo que sucedió a causa de apartarse de Dios? El apartarse de Dios trae consecuencias. El apartarse de Dios, hermanos amados, nosotros hay consecuencias en la iglesia, en la familia, en el hogar, hermanos amados, el apartarse de Dios, conociendo la verdad. Por eso dice, si verdaderamente permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El permanecer en la palabra, hermanos amados, Dios nos dice, amad a vuestros enemigos. No, ¿cómo que amad a vuestros enemigos? ¿Cómo que voy a amar a mi enemigo? Ese es Jesús, pero yo no voy a amar a mi enemigo si me hizo daño. Pero Jesús nos está diciendo lo contrario. Nos dice, amad a vuestros enemigos. Hermanos amados, en el próximo versículo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Quién es la verdad aquí? ¿De qué verdad está hablando? El mundo dice, hay muchas iglesias. Pero ¿quién tiene la verdad? Vamos a San Juan capítulo 14, verso 6 y veremos quién es la verdad. ¿De qué verdad está hablando el Señor aquí? Dice así, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad. Yo soy el camino y la verdad. ¿Qué les estaba diciendo a Israel? A los judíos que habían aceptado que
que si conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad, o sea, Jesús nos va a hacer libre de todo pecado porque Él murió en la cruz del Calvario. Pagó nuestra deuda en la cruz del Calvario, pero hay regla. Dios nos pide que permanezcamos en su palabra. Porque si no permanecemos en la palabra, hermanos amados, hay consecuencia. Y quizás, estudiábamos con el pastor hoy. El pueblo se preguntaba, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué pasa esto? Pero cuando el pueblo levantaba su cabeza y clamaba a Dios, y Dios levantaba a alguien y los rescataba de los enemigos. Y hoy el Señor nos está pidiendo a nosotros, esta palabra es para nosotros: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. ¿Por qué se pregunta? Usted ha oído a alguien en el mundo y dice, ¿quién tiene la verdad? ¿Cuál es la verdad? Gloria a Jesús, aleluya. Si nosotros hemos aceptado a Jesucristo con todo nuestro corazón, la verdad está en nosotros, que es Jesucristo. Amén, Señor. Si nosotros hemos aceptado al Señor, si no lo hemos aceptado por encima nada más, o porque creemos que con aceptar, decía el pastor, salvo siempre salvo. No es así, sino que hay que permanecer. Y al permanecer seremos libres. ¿De qué libres? Porque traemos la desobediencia adámica y eso viene en nuestra sangre. Ya venimos de fábrica así. Entonces el hombre es libre de ese pecado porque el mismo Jesús promete a su pueblo vida eterna. Pero hay regla que nos pide, que nos dice que tenemos que permanecer en la verdad. Y la verdad nos hará libre. ¿Pero qué dijo el pueblo? ¿Qué dijo el pueblo? Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Ellos confiaban en alguien. Hermanos, déjame decirle, la salvación es individual. Esto no viene por genealogía, porque mi papá fue esto, mi abuelo o quien sea haya sido, yo también voy en el paquete. No, esto es individual. Tenemos que trabajar, hermanos amados, nuestra salvación. Si nos piden que vengamos a la iglesia, el beneficio es nuestro. Porque venimos a la iglesia. Si nos dicen, hermanos, hay oración tal día, pero es porque el que está enfrente de la obra quiere que nosotros seamos beneficiados de la vida eterna. Porque esta es una batalla de todos los días, hermanos amados, de todos los días. El mundo, hermanos amados, pone desánimo en el cristiano. Si usted hoy no ha aceptado al Señor, hoy es el día de aceptar al Señor para que conoceréis la verdad y la verdad hará libre. ¿Por qué, hermanos amados? Porque, hermanos amados, la verdad es Jesucristo, lo que estamos leyendo en el 14. Jesús dijo: yo soy el camino. 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Yo soy la verdad. Pero a veces nosotros, hermanos, nos entra el desánimo. A veces se enfría el cristiano. Tú no sube y baja, sube así, sube y baja. No está estable en el Señor. Y dice: Señor, ¿pero por qué me enfermo? Señor, ¿por qué estoy así? Señor, ¿por qué me está sucediendo esto? Te has olvidado de mí, me has dejado. Hermanos amados, muchas veces Dios tiene un propósito en nosotros. ¿Quiénes somos verdaderamente en medio de los problemas? ¿Quiénes somos, hermanos amados, en medio de los problemas que nos sucede en este mundo?
El Señor le dijo a Josué: yo estaré contigo por donde quiera que vayas. Pero él no le dijo: tú no te vas a enfermar, no te va a dar calentura, no te va a dar esto, no te va a dar nada. El hombre, hermanos amados, nos vamos a enfermar, pero no es que Dios nos haya abandonado, sino porque esto tiene que suceder, hermanos amados, porque así es la paga del pecado. Estamos en este cuerpo, estamos en esta carne. El día que dejamos esta carne, entonces comienza nuestra vida. O sea, vida eterna o vida eterna para perdición. Nosotros tenemos la elección ahora: permanecer en el Señor o alejarse del Señor. Hermanos amados, los judíos, nosotros somos linaje de Abraham. Hermanos, esto no tiene nada que ver con linaje ni con nadie. La salvación va a ser individual, dependiendo cómo nosotros trabajamos en nuestra salvación. ¿Cómo trabajamos nosotros en buscar la salvación? Y Jesús les dice en el versículo 43 del mismo capítulo: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Porque nosotros muchas veces, hermanos amados, no podemos, hermanos amados, entender el lenguaje de Jesucristo. Porque, hermanos amados, nos cuesta entender el lenguaje de Jesús. Porque Él dice: ama a vuestro enemigo. Y si tuviera hambre, dale de comer. Ay, Señor, ¿pero cómo le voy a dar de comer si me ha hecho tanto daño? Yo no haría eso. Pero la Biblia nos dice que nosotros tenemos que hacer y debemos de cumplirla si llegase y nos tocase hacer ese momento. ¿Por qué dice? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Hermanos amados, ¿sabe qué? Jesús quiere, dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre mí. Pero muchas veces nos despegamos del yugo del Señor. Muchas veces no queremos el yugo del Señor porque me cuesta trabajo, tiene regla. Me pide esto, me pide lo otro, me piden esto, me pide aquello. Pero el Señor dice: mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Cuántos quieren ser mansos y humildes de corazón? Y aprender del Señor y hacer: Señor, yo quiero tomar el yugo, yo quiero caminar a la par tuya, Señor. Yo sé que hay dificultades, yo sé que hay coronavirus. Yo sé que nosotros andamos con máscara todo, pero déjame decirle, hermanos amados, pero yo quiero estar en el yugo del Señor. Quiero caminar contigo, Señor. Yo no me quiero apartar de ti. Yo no me quiero alejar de ti, conociendo, escuchando tu palabra y alejar y pecar de nuevo. Dios quiere que nosotros permanezcamos en la verdad, y la verdad nos hará libre, que es Jesucristo. Él nos hará libre de todo pecado, pero tenemos que trabajar en nuestra vida espiritual. El Señor no comparta su gloria con el mundo. No podemos servir al mundo y servir al Señor. Tenemos que estar en uno. O aborrecerás el uno, amarás al otro. Esa es una opción que Dios nos da, que nosotros debemos de escoger. Amén, Santo. Lo mejor que Dios nos ha puesto por delante. El pastor decía que cada día tomamos decisiones. Debemos de tomar la decisión: Señor, yo quiero tomar la decisión, pero que sea en tu voluntad y no la mía. Muchas veces viene un fracaso porque a veces tomamos decisiones incorrectas fuera de la voluntad de Dios.
sin consultar a Dios. Yo hago esto y yo rompo que yo hago aquello, yo hago esto, lo otro. Al final estamos atascados. ¿Por qué? Porque no consultamos a Dios y no estamos permaneciendo en la verdad. Alabados a Dios. Estamos alejados de la verdad. No nos interesa la verdad porque no hemos permanecido en la palabra. Y menos ser discípulo del Señor me pide que yo tengo que predicarle a este fulano. Y ese, no, Señor, si ese no, ya no se va a salvar. A este borracho menos. Hermanos amados, sea quien sea, yo he hablado con borrachos y han sido cristianos los borrachos y se ponen a llorar como niños, pero no pueden salirse porque están esclavizados. El enemigo viene y los ata y no pueden salir sino en el nombre de Jesús. Por eso Jesús le respondió en el verso 34, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Señor, aleluya. Hermanos amados, por eso el mantenerse en el Señor, el mantenerse en la palabra del Señor, hermanos amados, tenemos que cuidarnos y cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Porque es necesario, es muy importante estar en el yugo del Señor y no alejarse. Y aprender del Señor, que Él es manso y humilde de corazón. A veces dice uno, yo soy humilde, yo soy manso, pero hay una pistola debajo de la almohada. O hay un machete debajo de la almohada escondido por si viene el enemigo. Hermanos amados, esto no es ser humilde. El humilde es de corazón, hermanos amados. El temor hacia Dios, la reverencia que nosotros le damos a Dios, la importancia que nosotros le damos a la palabra de Dios. Muchas veces venimos a la iglesia, nuestro corazón no está aquí, nuestro cuerpo está aquí, pero nuestro espíritu está lejos. Eso es el problema que nos hace que nosotros no escuchamos el lenguaje de Jesucristo, porque nuestro espíritu está lejos, nuestro cuerpo está aquí, pero nuestro corazón está pensando, ay, dejé encendido la estufa, ay, los gatos no les dejé comer, los perros, las gallinas y yo qué sé lo que tengo. Pero a veces, hermanos, nuestra mente está allá y no está acá. Eso es el problema. Por eso, hermanos amados, nosotros cuando venimos al Señor, vengamos y lo adoramos con toda nuestra fuerza, con todo nuestro entendimiento, con todo nuestro espíritu. Porque este cuerpo, hermanos amados, nos lleva lejos de aquí y nos aparta de aquí. El cuerpo está aquí, pero la mente está lejos, pensando y preocupado en otras cosas. No apartarse, hermanos amados. Por eso Él dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Muchas veces no entendemos el lenguaje de Jesús, porque nos habla de humildad, de corazón. Y dice que hallamos descanso en Él si nos mantenemos en el yugo del Señor. Y el yugo del Señor dice que es livianito, pero nosotros lo hacemos pesado muchas veces. Lo hacemos pesado el yugo del Señor. Yo no quiero iglesia otra vez, iglesia hoy, iglesia mañana, hoy, iglesia, ya estoy cansado de iglesia. Hermanos amados, esto no es cansarse. Si eso le está sucediendo, pídale fuerza al Señor. Señor, restaura mi vida espiritual, pero yo quiero servirte con todo mi corazón. Yo quiero adorarte con todo mi corazón, Señor. ¿Qué nos pide el Señor? Que nosotros lo adoremos, que nos humillemos y que seamos mansos. Y dice el verso 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Poca palabra, mi yugo es liviano. Pero lo hacemos imposible, lo hacemos pesado. ¿Por qué, hermanos amados? Porque vivimos en un mundo, parece que brilla más que estar en los yugos del Señor. Hermanos amados, por eso, hermanos amados, el hombre que se aparta de Dios, de haber conocido la verdad, se hace esclavo del pecado, porque va a servir el pecado. Y para salir de allí es tan difícil, hermanos amados, porque el enemigo viene y los ata. Y no se puede soltarse. Si no abre su boca y levanta su cabeza, Señor, ten misericordia de mí. Solo la misericordia de Dios hace que las personas aún están esclavizadas en el pecado, pero salen de ahí. Una vez que salen, hermanos amados,
se mantiene firme en el Señor y permanece en la verdad y permanece en la palabra de Dios y se hace un verdadero discípulo, entonces, hermanos amados, entonces veremos la gloria de Dios y dice que Él se va a manifestar a nosotros cuando nosotros amamos su palabra. Cuando nosotros dice amamos su palabra, entonces lo guardamos. Y eso es fácil. Hermanos, el Señor quiere que cuando nosotros amamos la palabra y lo guardamos, lo atesoramos en el corazón. Y Él conoce, el que no quiere atesorar en el corazón la palabra, simplemente no lo ama. Así de sencillo. El que no guarda mi palabra, así de sencillo, no me ama. ¿Y dónde lo encuentra ese, hermano? El mismo 14, el verso 23 de San Juan. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Cuántos quieren que mora el Espíritu Santo en su corazón? Y el próximo versículo 24 es: el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Qué lindo es Dios, hermanos amados, cuando nosotros nos preocupamos en guardar su palabra, estudiar su palabra, aplicarla a nuestra vida y vivir en la verdad. Si alguno le pregunta por ahí afuera, le dice: ay, pero si tantas iglesias, hay uno allá, hay otro aquí, hay otro por ahí, hay muchas iglesias. ¿Quién tiene la verdad? Jesucristo es la verdad. No es si la iglesia, hermanos amados, estamos aquí, Jesucristo es el céntrico de la iglesia. Hermanos amados, está en la verdad. Pero si tienen a Jesús solo, Jehová solo, están en peligro. En peligro. Entonces nosotros tenemos que entender que si a usted le pregunta, a usted tiene una respuesta para el mundo, cuando dice: ¿quién tiene la verdad? ¿Quién es la verdad? Tantas iglesias que hay. La iglesia no es la verdad, es Jesucristo la verdad. La verdad es Jesucristo y Él es el que nos hace libre de todo pecado. Dice que nos limpia de todo pecado. Pero tenemos que permanecer en su palabra. Tenemos que venir y humillarnos delante de Él. Y para que nosotros, hermanos amados, para alcanzar eso, tenemos que, dice que, permanecer en el yugo del Señor. Usted sabe que cuando dos ganados se ponen en el yugo, y sabe que yo aprendí de mi papá, me enseñaba a arar la tierra con ganado y ponía un maestro y un alumno. Y el alumno se echa para atrás, se echa para los lados, se tira al piso, no quiere caminar, pero el maestro que está al lado no se acuesta, sigue caminando y lo arrastra. Y sufre el alumno. ¿Por qué? Porque no quiere caminar. Y muchas veces eso nos pasa a nosotros cuando no queremos caminar en el Señor. A veces sufrimos y le preguntamos a Dios: ¿a dónde está el Señor? Señor, me dejaste. Señor, te olvidaste de mí. Señor, ¿a dónde te fuiste? Señor, ¿a dónde estás? ¿Será verdad? Empieza la duda. Eso es el enemigo sembrando cizaña en el corazón del cristiano. Si usted tiene duda, hermano amado, váyase a la palabra y póngase a leer la palabra y verá quién es la verdad, quién es realmente Jesucristo. Porque si nosotros no nos preocupamos en aprender la palabra, en estudiar la palabra, en aplicarnos a nosotros mismos, hermanos amados, posiblemente va a entrar la duda y gana terreno el diablo en nuestros corazones. El pueblo de Israel sufría porque se apartaba de Dios. Se le promete una leche donde fluye, una tierra donde fluye leche y miel. ¿Qué es lo que sucede? Hambre, escasez tuvieron. Y cuando ellos se arrepentían, venía la bendición. Hay promesas de Dios, hermano, para nosotros, pero a veces nosotros no la echamos mano porque, hermanos amados, no queremos permanecer en la verdad. La vida eterna, hermanos, está allí para nosotros. Pero, hermanos amados, si nosotros no permanecemos en la verdad, posiblemente vamos a perder la vida eterna si no queremos permanecer en la verdad. La iglesia, hermanos amados, tenemos que permanecer en la verdad, que es Jesucristo.
No vamos a confiar porque yo soy descendiente de alguien o alguien cristiano, mejor cristiano que ha sido antes que yo, que es mi familia, mi abuelo. Hermanos amados, eso es ese es de su parte de él. Lo mío tengo que ser mi parte mío, mi parte de cada uno de nosotros. Hermano, la iglesia, el venir a la casa de Dios es un beneficio, hermano amado, de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque permanecer en la palabra, hermanos amados, permanecer en el Señor es lo mejor que nos queda. Si usted mira en el versículo 35 dice: el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hermanos amados, en esta tarde el consejo es permanecer en el Señor, aunque cueste trabajo. Aunque el enemigo viene, tira cizaña, pone duda en su corazón, metámonos en la palabra. Y ahí encontramos la verdad, y la verdad nos hará libre. Porque estamos esperando un arrebatamiento. En medio de este tiempo, si usted va en el libro de Daniel, capítulo 12, dice que cuando la ciencia se aumentará, entonces el fin viene por ahí. Del 2000 para acá la ciencia se ha aumentado tanto que nos está diciendo que el Señor está a las puertas y va a arrebatar la iglesia. Preparémonos y busquemos a Dios con todo nuestro corazón y con toda sinceridad, porque de un momento a otro el Señor va a arrebatar su iglesia. No sabemos el día, no sabemos la hora, pero lo que sí sabemos, que en este mundo nosotros nos vamos a vivimos como peregrinos en esta tierra. Y durante ese tiempo que estamos viviendo, hermanos amados, ojalá pudiéramos permanecer en Dios, permanecer en la palabra y ser un verdadero discípulo del Señor. Y que Dios les bendiga en esta tarde.